Esto es una pregunta que me han hecho recurrentemente en los comentarios. Hasta el 30 de agosto está prohibido entrar a Suecia de fuera de la Unión Europea. Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. Este es un nuevo video con información actualizada de la situación del coronavirus aquí en Suecia. Y al igual que la semana anterior, aquí en Suecia el coronavirus ha comenzado a disminuir paulatinamente. Como les dije la semana pasada, bueno, hay muchas estadísticas que han comenzado a mejorar. E incluso un epidemiólogo en Dinamarca dijo que, bueno, que la situación en Suecia pintaba muy bien en este momento, porque la cantidad de personas que mueren día a día sigue disminuyendo y esta semana el promedio ha bajado de 7 a 5 personas por día, así que muy positivo. Incluso el día de hoy solamente hubieron 4 decesos, el día anterior hubieron 3, así que está muy bajo el tema de las muertes, por lo menos. Y bueno, la mala noticia es que los jóvenes se están infectando del coronavirus, pero como a ellos no les afecta tan grave como a los ancianos, eso ha hecho que esto no se demuestre en las estadísticas, por lo menos de personas fallecidas. Así que eso es positivo, es probable que no pase a mayores, pero la idea del gobierno sí es disminuir por lo menos las infecciones en este grupo de edad. Otra de las noticias importantes fue, bueno, el tema de las mascarillas. Nuevamente hay un grupo de personas que han estado protestando porque aquí en Suecia no está obligado a utilizar las mascarillas. A mí me tocó hacer un trámite en el consulado de Chile y me obligaron a usar mascarillas. Y fue raro porque no estoy acostumbrado y bueno, me costó acostumbrarme. Así que no sé qué tanto va a funcionar aquí en Suecia. Como les decía la semana anterior, les va a costar mucho implementar el tema de las mascarillas y además el Tekniel, que es la persona encargada de la estrategia, él sigue pensando que mientras no exista evidencia científica de que las mascarillas funcionan, él no piensa implementarlo acá en Suecia. Y esa, bueno, ha sido la excusa de por qué aquí en Suecia no se ha implementado el tema de las mascarillas. Principalmente porque él dice que las pruebas que existen de que las mascarillas funcionan no son muy fiables. Como le decía, durante la semana un epidemiólogo danés se pronunció sobre la situación aquí en Suecia y lo comparó con Dinamarca. Y él piensa que la situación en Suecia es mucho mejor que en su país. Él comentaba, bueno, en el artículo periodístico comentaban que las personas recibían infracciones muy fuertes si estaban en grupos numerosos de personas. En numerosos estamos hablando de 10 personas. El máximo que tienen permitido de personas reunidas en Dinamarca de 10 personas. Y en el artículo nombran a 12 personas haciendo cata en un parque y les dieron una multa de 2.500 coronas danesas, solamente por estar haciendo eso. Ni siquiera estaban todos juntos, estaban en un parque haciendo cata y les pusieron una multa. Y es algo que aquí no se ve en Suecia, aquí no hay ningún tipo de restricción en ese sentido. Y recuerden que aquí el máximo de personas que se pueden juntar son 50 personas. Y otra de las noticias importantes de esta semana aquí en Suecia es que se dio a conocer que los alumnos de la educación media o secundaria van a comenzar a tener clases presenciales. Aún así, aquí en Gotemburgo, las personas encargadas, porque aquí en Suecia las comunas son encargadas de las políticas de los colegios, de las escuelas. Entonces ellos han decidido que la mayoría de las clases van a seguir siendo en línea y además cuando tengan clases van a ser relativamente tarde, porque lo que quieren, por lo menos aquí en Gotemburgo, lo que quieren hacer, y es también uno de los consejos que ha dado el ministro encargado aquí en Suecia, es que se descongestione el transporte público. Entonces lo que quieren hacer aquí en Gotemburgo es que los jóvenes que tienen clases comiencen más tarde y así el sistema de transporte no se va a saturar. Así que esa es la idea y bueno, hay personas que están en contra de que comiencen las clases porque piensan que va a afectar la cantidad de personas infectadas, debido a que en las escuelas es muy difícil mantener la distancia. Pero bueno, hasta el momento siguen con la idea de hacer clases presenciales. Y vamos a ver en qué terminan. Probablemente si llega a haber un aumento de personas contagiadas, es muy probable que vuelvan a hacer clases en línea,
como habían estado haciendo todo este semestre. Otra de las cosas que comentó el encargado de la situación aquí en Suecia es que en los países limítrofes se estén cambiando continuamente las reglas, hace que la gente se confunda mucho con las reglas que ellos imponen. Y él, bueno, criticaba, por ejemplo, a Noruega y a Dinamarca, que ellos estaban continuamente cambiando las reglas. Y aquí en Suecia se ha visto que en una semana, por ejemplo, está prohibido entrar a Dinamarca, en otra semana sí puedes entrar. En Noruega lo mismo. De hecho, la semana pasada no se podía pasar por Dinamarca, ahora sí se puede, si vas de tránsito, por ejemplo, en dirección a Alemania. Y en Noruega hay ciertas áreas de Suecia que están en la lista roja, o sea, las personas que viven en estos sectores de Suecia no pueden entrar a Noruega. Entonces el encargado aquí en Suecia ha criticado bastante eso durante la semana, de que estos países están continuamente cambiando las reglas y eso hace que la gente se confunda mucho. Es algo que aquí en Suecia no sucede. Todos los países de la Unión Europea pueden entrar a Suecia sin problema y los países de fuera de la Unión Europea, que esto es una pregunta que me han hecho recurrentemente en los comentarios, hasta el 30 de agosto está prohibido entrar a Suecia, y esto debido a las imposiciones que puso la Unión Europea en sí, porque Suecia no había implementado ninguna traba para el viaje de personas que vinieran de otros países, incluso aunque hubieran muchos casos de coronavirus, porque según el encargado, la fuente de los contagios aquí en Suecia no son las personas que vienen, o sea, que vienen de otros países, sino que ya es la propia población que se infectó. He leído en otros periódicos internacionales, también en Inglaterra y en Estados Unidos, de que se está empezando a ver mucho mejor la situación de Suecia, y muchos están cambiando de opinión, porque al comienzo, cuando en algún momento Suecia fue uno de los países que tenía la mayor cantidad de personas muertas per cápita, y bueno, ahora ha disminuido mucho, teniendo en cuenta que en Suecia no han hecho ningún cambio. Y ahora ellos están pensando que la estrategia de Suecia es mucho mejor que sus países, debido a que aquí en Suecia, comparativamente con otros países de la Unión Europea, incluso en este momento, Suecia tiene restricciones mucho más duras. Otros países que han tenido cuarentena se han visto obligados a reimponer restricciones a sus ciudadanos, cosa que aquí en Suecia no es necesario. Y bueno, esto es una de las cosas que se quería evitar con la estrategia de Suecia, de estar poniendo y sacando restricciones. La idea en Suecia sigue siendo tener el mismo tipo de restricciones, y como les digo, lo que ha ayudado a disminuir los números, por lo menos de personas muertas aquí en Suecia, es que han logrado controlar la infección de personas en los asilos de ancianos. Probablemente si hubieran hecho eso desde el comienzo, no hubieran muerto tantas personas ancianas debido al coronavirus, Suecia sería un ejemplo para el mundo en cómo han tratado la pandemia. En el tema económico, como les dije la semana pasada, Suecia ha mostrado números mejor que muchos países de la Unión Europea, y los resultados que se mostraron la semana pasada fue de que el PIB de Suecia ha disminuido 8%, comparado con el 15% de la media de la Unión Europea, es muy bajo. Lamentablemente el desempleo ha seguido aumentando aquí en Suecia, pero está a nivel del 8%. Comparados con otros países se puede ver como algo muy bajo. En realidad es una cifra muy alta, es la peor cifra en 60 años aquí en Suecia. Así que hay que tener en consideración eso. Por lo menos la impresión que tengo es que la situación en Suecia relacionada con el trabajo va a ir mejorando, por el tema de que aquí en Suecia no han hecho restricciones. Una de las cosas que he hecho esta semana es informarme de otros países, de la situación en otros países. Las pequeñas empresas en muchos países latinoamericanos y bueno, en el resto del mundo también han tenido que cerrar. En cambio aquí en Suecia se ha visto muy poco, como les decía en el video anterior. Las empresas que han cerrado aquí en Suecia generalmente son de capitales extranjeros, y lo que han hecho es utilizar la oportunidad que tienen ahora para despedir a personas sin problema, para reestructurar sus negocios, y muchos de estos negocios se están pasando a negocios en línea. Entonces están aprovechando la coyuntura, la situación actual, para despedir gente, porque aquí en Suecia cuesta mucho despedir a las personas, pero debido al coronavirus se está despidiendo para reorganizar sus empresas. Esto pasó también en Volvo, han despedido muchas personas, pero no a las personas que trabajan en la fábrica, sino que gente que estaba relacionada con el manejo de la empresa en sí. La estrategia que tiene a largo plazo Volvo es solamente vender automóviles eléctricos o híbridos. Entonces todo el personal relacionado con, por ejemplo, los motores a combustión y ese tipo de trabajos,
son los que están cortando. Lo que están haciendo es traer gente relacionada con automóviles eléctricos. Así que esa es la situación y eso es lo que se está repitiendo en varias empresas. O sea, hay hartas empresas que están utilizando la situación actual para reestructurar las empresas. Obviamente hay empresas que se han visto muy desfavorecidas por el coronavirus y estas empresas han tenido que cerrar. Como en todos lados van a haber empresas que se van a ver perjudicadas por la situación. Y aquí en Suecia las ayudas que ha hecho el gobierno no son muy numerosas. O sea, ha hecho un poco de ayuda a las medianas empresas, a las pequeñas y medianas empresas, pero aparte de eso no ha inyectado mucho dinero a la economía. O sea, si lo comparamos con otros países. Pero como les digo, también se debe a que la situación en Suecia no está tan catastrófica como en otros países. He estado leyendo la situación de Argentina específicamente y ellos llevan en cuarentena mucho tiempo. Y bueno, he visto muchos videos en donde hay muchos comercios cerrados y van a tener una situación económica muy mala. Entonces, bueno, esa es la situación aquí en Suecia. Y nada, espero que este video les sirva. Ya estamos cerca de ser 1000 suscriptores, así que se los agradezco. Recuerden comentar, suscribirse, denle like y nos vemos en otro video. Chao. Jack it up.